La escena es oscura, filmada con un celular. Debajo de un puente roto, en el sur de Irán, una linterna barre los escombros y se detiene sobre un auto aplastado. Y la voz de quien graba pregunta una vez, dos veces. ¿Hay alguien dentro del coche? Ese puente estaba en una de las carreteras que conectan Bandar Abbas, el puerto más grande de Irán, con el resto del país. Y esa fue solo una. Esa misma noche, según los medios estatales iraníes, al menos 6 puentes fueron alcanzados por misiles estadounidenses. Irán está siendo desconectado, carretera por carretera, puente por puente. Pero el objetivo que explica toda esta semana no es ningún puente. Son 3 islas de las que la mayoría del mundo nunca ha oído hablar. 3 rocas en medio del mar que, juntas, suman 25 kilómetros cuadrados. Menos que un barrio de una ciudad grande. Y aquí está lo que hace que esta historia sea diferente de todo lo que ya hemos contado de esta guerra. En casi 50 años de enfrentamiento, Estados Unidos hizo de todo contra Irán. Menos una cosa, nunca tomaron un pedazo de su territorio. Esa regla se mantuvo durante medio siglo, y esta semana empezó a romperse. Y el lugar elegido para romper esa regla son exactamente estas 3 rocas. Entonces, la pregunta que sostiene todo este video es: ¿qué hay en estas 3 islas que vale la pena romper una regla de 50 años? Pero primero necesitas ver la magnitud de la destrucción que está ocurriendo a su alrededor. De día, la destrucción se vuelve aún más clara. En el puente de Khorestán, los camiones se acumulan sin tener por dónde pasar. En el fondo del cráter, un auto completamente carbonizado. Una sección entera de la carretera simplemente ya no existe. Y la gente se las arregla como puede. Mira estas imágenes. Autos y camiones desviándose por caminos de tierra improvisados, cruzando el lecho seco del río, levantando polvo, porque la carretera de verdad ya no existe. En otra vía, la que conecta Bandar Abbas con el oeste de la provincia, el fuego aún ardía en la carretera cuando alguien grabó. La ruta fue cortada en ambos sentidos. Y según quien narra las imágenes, un camionero murió ahí. Incluso hubo un camión cisterna de combustible que explotó sobre un puente, alcanzado justo en el medio por un misil. El conductor no sobrevivió. Y la voz de quien graba repite una sola advertencia: nadie suba al puente. 7 noches seguidas de ataques, eso es lo que el Comando Central estadounidense, el cuartel general que dirige la guerra, ha confirmado hasta ahora. Y las imágenes difundidas muestran los misiles saliendo de los barcos, iluminando el mar oscuro del Golfo. El objetivo es visible en el mapa: cortar Bandar Abbas, el puerto que abastece a Irán, de las carreteras que llevan al resto del país. Rodear el puerto por tierra, de la misma manera que ya lo rodearon por mar. Pero en medio de toda esta campaña ocurrió el desvío. El 15 de julio, los cazas estadounidenses hicieron algo que no habían hecho en esta campaña. Atacaron a plena luz del día. Fueron 90 minutos de bombardeo contra una isla llamada Gran Tumbi, usando, según el Comando Central, bombas perforadoras de más de 2 toneladas, hechas para alcanzar búnkeres de misiles de crucero excavados en la roca. Y en un comunicado sobre una campaña de 5 horas de ataques, el Comando Central enumeró los objetivos: Bushehr, Chabahar, Yazd, Bandar Abbas y una isla llamada Abu Musa. Puentes, puertos, ciudades e islas. Y es ahí donde la cosa se pone extraña. Puentes y puertos, todos entienden por qué son objetivos. Ahora, 3 rocas en medio del mar. ¿Por qué los estadounidenses están usando bombas para eso? La respuesta comienza en 1971.
En ese año, 2 días antes de que existieran los Emiratos Árabes Unidos como país, la Marina de Irán tomó las 3 islas por la fuerza: Abu Musa, la Gran Tumb y la Pequeña Tumb. Los Emiratos reclaman la posesión hasta hoy. Irán nunca las devolvió. Y no las devolvió por una razón: la ubicación. Las 3 están en la entrada del estrecho de Hormuz, prácticamente sobre la ruta por donde pasa una quinta parte de todo el petróleo y gas del planeta. En las décadas siguientes, la Guardia Revolucionaria transformó las islas en fortalezas. Misiles antibuque apuntando hacia la ruta. Sistemas de defensa aérea. Radares. Enjambres de lanchas rápidas, listas para rodear cualquier barco que pase. Y, según el Comando Central estadounidense, una vasta red de búnkeres subterráneos. Es decir, la isla es hueca por dentro, como la montaña que mostramos en el último video. En Abu Musa, la más grande de ellas, incluso hay una pequeña aldea de civiles. Una fachada alrededor de una base militar. Los propios oficiales iraníes le dan un apodo a las islas: portaaviones estacionarios e insumergibles, y piensa en lo que eso significa. El portaaviones más nuevo de Estados Unidos, el Gerald Ford, costó $13,000 millones y puede ser hundido. Estas 3 islas no costaron casi nada y no se hunden. Incluso China estudia estas rocas. Investigadores de una universidad china mapearon 7 islas iraníes como la defensa insular de Irán sobre el estrecho. Y las 3 de nuestra historia están en el centro de ese mapa. Si ya estás empezando a entender por qué 3 rocas valen más que toda una flota, suscríbete al canal porque esta historia todavía tendrá capítulos. Ahora la pregunta es: con la Marina de Irán en el fondo del mar, ¿qué hacen estas islas en la práctica? Y la respuesta está en un número que no cuadra. El jueves pasado, según datos de rastreo marítimo, solo 8 barcos cruzaron el estrecho de Hormuz. El menor movimiento en 3 semanas. Y de los 8, 7 usaron la ruta operada por Irán. Ninguno usó la ruta del lado de Omán. Párate a pensar en eso. Estados Unidos hundió la marina iraní, decretó un bloqueo y se declaró guardián del estrecho. Y aún así, casi todos los barcos que pasan todavía obedecen a Irán. ¿Por qué? Porque hundir un barco no cambia la geografía. Las islas siguen ahí, encima de la ruta, viendo todo lo que pasa. Quien ve, apunta. Quien apunta, cobra. Y eso es exactamente lo que los estadounidenses empezaron a desmantelar. Mira esta imagen divulgada por el propio Comando Central. Una torre de vigilancia en el puerto de Shabar que, según los estadounidenses, la Guardia Revolucionaria utilizaba para monitorear y apuntar a los barcos en la región. Un destello y la torre ya no existe. Estados Unidos le está arrancando los ojos a Irán, uno por uno. Y ahora fíjate en algo que casi nadie notó. Fíjate en el orden de los acontecimientos. Primero, los estadounidenses hundieron la marina, incluyendo los barcos de la clase Soleimani, el orgullo naval del régimen. Después, cerraron los puertos con el bloqueo. Y los 2 primeros barcos que intentaron romper el bloqueo fueron interceptados y obligados a dar la vuelta. Después, rodearon la montaña nuclear. Las islas no quedaron al final por casualidad. Eran la pieza más protegida del tablero. Y ahora, ya no queda nada para protegerlas. Fue en ese escenario donde llegó la gran oleada del día 15. Centros de comando, defensa aérea, misiles, drones, vigilancia costera. Todo en la misma noche. Todo divulgado en video por el propio Comando Central. Pero el desmantelamiento de las islas comenzó antes. Y empezó por la cabeza. En marzo, un ataque aéreo israelí alcanzó una reunión de comandantes en Bandar Abbas. En esa reunión, el almirante Alireza Tangsiri, el jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria. Y según los israelíes, toda la cúpula naval junto con él, incluyendo al jefe de inteligencia. El ministro de Defensa de Israel anunció la muerte con estas palabras:
El hombre directamente responsable de minar y bloquear el estrecho fue volado por los aires y eliminado. Y hay un detalle en esta historia que parece guión de cine. Un año antes de morir, Tangsiri había declarado públicamente su estrategia. Nuestro enfoque táctico dice que debemos armar y operacionalizar este grupo de islas. El hombre que armó las islas fue cazado y asesinado. Y ahora los hangares, los depósitos y los búnkeres que él armó están siendo destruidos, uno por uno. Las fortalezas quedaron huérfanas. Y un analista militar estadounidense, ex capitán de la Marina, reconoció el patrón de estos bombardeos. Es exactamente el tipo de ataque que se realiza antes de una invasión anfibia. Y aquí es donde esta historia llega al presente, a lo que puede suceder en cualquier momento. Según autoridades estadounidenses, está sobre la mesa de Trump la opción de enviar tropas terrestres para tomar las islas. Y las piezas ya están posicionadas. El buque de asalto estadounidense Trípoli llegó a la región con 3.500 infantes de marina y marineros, y cazas F-35 en la cubierta. El buque Boxer trajo otros 2.500, además de los paracaidistas de élite del ejército estadounidense, elementos de la famosa División Aerotransportada 82. Casi 7.000 hombres adicionales, entrenados exactamente para esto: salir del mar y tomar tierra. Si se da esa orden, será la primera vez en la historia que Estados Unidos toma en combate un pedazo de suelo iraní. Pero, sabiendo eso, surge la duda: ¿por qué la orden aún no se ha dado? Y la respuesta a esa pregunta, Estados Unidos la aprendió por las malas. Porque tomar es la parte fácil. Mantener es el problema. Las islas están a unos 70 kilómetros de la costa de Irán. Cualquier fuerza de ocupación, dicen los analistas, sería de alrededor de 2.000 hombres. Quedaría parada en una roca, al alcance de drones y misiles balísticos disparados desde el continente. Los estadounidenses lo saben, y por eso el patrón se repite. Como en la montaña, el golpe, cuando llegue, llegará de una sola vez. Para terminar el trabajo. Irán. Bueno, Irán reaccionó de la única manera que todavía puede. Mira esta escena. Un oficial uniformado de la Guardia Revolucionaria en un púlpito leyendo un comunicado dirigido a los países vecinos. ¿El mensaje? El tiempo de contención se acabó. Los políticos y militares del Golfo estarían, en sus palabras, bajo fuego día y noche. Días después, la Guardia fue más allá. Amenazó con cortar las exportaciones de energía de toda la región con una frase oficial: la exportación de petróleo y gas de la región será para todos o para nadie. Y no se quedó solo en la amenaza. Mísiles iraníes volaron contra Qatar, justamente el país que mediaba la paz, y también contra Kuwait, donde una planta de desalinización fue dañada. En otras palabras, puso en riesgo el agua de un país en medio del desierto. Fíjate en el patrón, porque es el mismo que en nuestros dos últimos videos. Quien tiene el control no amenaza a los vecinos, no ataca al mediador, no apunta al agua de quien ni siquiera está en la pelea. Todo este ruido es el sonido de un régimen que se está quedando sin piso, literalmente. Trump lo resumió a su manera: es mejor hacer un acuerdo o no va a quedar nada. Ahora regresa a la pregunta del principio. ¿Qué hay en esas 3 rocas para que los estadounidenses rompan una regla de 50 años? La respuesta es que las islas son la última pieza en pie del poder iraní sobre el estrecho de Hormuz. La marina se hundió. Los puertos están cerrados, la montaña está rodeada, solo queda el suelo. Esos 25 kilómetros cuadrados de roca y búnker que todavía hacen que 7 de cada 8 barcos obedezcan a Irán. Si las 3 caen, Irán no pierde el estrecho por semanas. Lo pierde para siempre. Porque la bandera que se iza en una isla no baja con un misil. Primero fue el mar, después la montaña, ahora el suelo. Esa orden de invasión puede salir en cualquier momento,
Y cuando salga, vamos a estar aquí para mostrarte lo que realmente pasó. Así que suscríbete al canal ahora para no perderte este capítulo. Y antes de irte, respóndeme una cosa en los comentarios. ¿Tú crees que los infantes de marina estadounidenses realmente van a desembarcar en las islas? Escribe aquí abajo lo que piensas, yo lo voy a leer. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo video.